Ahí está. Bien. Entonces decíamos que el átomo es la estructura particular que se refiere a las partículas, ¿no? En el núcleo tenemos protones, neutrones y alrededor del núcleo electrones. Esa es la estructura básica del aprendizaje del átomo. Entonces, ¿quiénes estudiaron este comportamiento? Estudiaron este comportamiento los siguientes personajes. Esto se inició en el año 400 a.C. con Leucipo y Demócrito, quienes estudiaron y manifestaban que la Tierra, ¿no?, tenía una forma y que la Tierra solamente era agua. Otros decían que no era agua, sino que estaba constituida de otras partes. Pero que en resumidas cuentas se sabía de que eh, era materia la que estaba constituida los átomos. Y la materia es aquella que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Luego vino Aristóteles y manifestó que no tan solo era materia, sino que había agua, tierra, plantas, atmósfera, fuego, y se formulaban diferentes teorías. Luego vinieron otros científicos que cambiaron la concepción del universo, como por ejemplo John Dalton, Joseph Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Sommerfeld, Zeeman, Broglie, Schrödinger y Heisenberg. ¿Y a qué se refiere la estructura del átomo? Bien, nosotros estamos hablando de que el átomo tiene un núcleo. En el núcleo hay protones, neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los neutrones sin carga eléctrica o neutra. En la corteza del átomo tenemos los electrones. Son aquellos que tienen carga eléctrica negativa. Entonces, si nosotros queremos establecer el orden de la tabla periódica a los elementos, a los átomos, vemos que, por ejemplo, el átomo de hidrógeno ocupa un lugar en el espacio de la tabla periódica, el número 1, tiene su masa atómica, ¿ya?, tiene su nombre atómico, su símbolo y su peso. Pero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene un peso de protones, más neutrones, más electrones, y eso da lugar a un peso atómico. Los modelos atómicos. Tenemos el modelo de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, el de Sommerfeld, el de Heisenberg. Bien, todos estos modelos ustedes ya lo han visto en los cursos que han sido precedidos y han ido caracterizando cada uno de ellos. Dalton, por ejemplo, en el año 1808 pronunciaba de que el átomo era simplemente una esfera. Thomson en el año 1904 dijo que el átomo tenía cargas eléctricas positivas y negativas. Rutherford, en el año 1808, dijo que tiene un núcleo pequeño con cargas negativas, describiendo diferentes trayectorias, pero que veía que esas trayectorias alrededor del núcleo tenían una carga, en este caso negativas. Bohr lo vio desde el punto de vista de los orbitales atómicos y lo comparó con el sistema solar en miniatura. Luego Sommerfeld manifestó que estas tenían unas características de órbitas elípticas alrededor del átomo, mientras que Heisenberg manifestó que el átomo estaba caracterizado por nubes electrónicas. John Dalton estableció una serie de características. Decía que la materia está formada por átomos y que es indispensable un número específico de dichos átomos. Los átomos ese no cambian cuando se produce una característica química, solo se reordenan. Entonces, para John Dalton se estableció la ley de Boyle y Lavoisier, que hablaban de una existencia de compuestos y elementos químicos. Hablaban también de las leyes básicas de las reacciones químicas, la ley de la conservación de la masa, la ley de las proporciones constantes y la ley de las proporciones múltiples. Cada una de esas leyes nosotros la vamos a estudiar aquí en estos contenidos. Thomson estudió los rayos catódicos, ¿no? Los rayos catódicos los estudió justamente
aquí. Ustedes, a ver. Ya entonces nosotros habíamos establecido que piensa que el átomo tiene solamente cargas eléctricas positivas y negativas. ¿Pero dónde lo estudió? En un tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos es este celeste que está aquí. En este tubo adentro tiene algunos materiales. Un material, por ejemplo, metálico, como el cátodo, ¿no? Tiene una bomba de vacío, y que cuando nosotros hacemos accionar esta bomba, este tubo que está cargado de algún elemento químico, lo hacemos con un alto voltaje. Al hacer un alto voltaje, ¿qué va a suceder? Que las cargas eléctricas van a vibrar ahí, ¿no? No es otra cosa que las partículas que se reordenan dentro del tubo. Por lo tanto, tenemos un polo positivo y un polo negativo para que se produzca esta vibración de los átomos. También son ayudados de resistencia, tienen dos resistencias, como ustedes ven, una placa negativa y una placa positiva. Estas placas negativas y positivas, producto del voltaje que se le aplica al tubo de gas enrarecido, se puede mostrar de qué características o qué partículas tiene este tubo. Esta es la teoría de Thomson. La teoría de Rutherford lo hizo a través de una placa metálica o una partícula cargada y acelerada de una fuente radioactiva. Dice que la mayor parte de la masa y toda la carga positiva del átomo, aquí, núcleo, fuera del núcleo, debe haber un número de electrones igual al número de unidades de carga nuclear. Entonces aquí tenemos una lámina de oro que fue incidida con un rayo de luz. Al hacer incidida el rayo de luz en esta lámina metálica, se observa que hay rayos reflejados. Y estos rayos reflejados son los que rebotan y se dirigen a la partícula cargada y acelerada. Y demostró que a través de un proceso de alto voltaje, nosotros podemos mover las partículas. Rutherford también explicaba que cuando la luz pasa por un prisma, una luz blanca pasa por un prisma, que hay una refracción. Y en ese proceso de refracción que hay un espectro de luz. Ese espectro de luz que va del rojo al violeta. En ese espectro de luz, Rutherford consideró que cada color es una longitud de onda. En física nosotros ya habíamos estudiado que por cada frecuencia hay una longitud de onda determinada. Entonces, si cada color tiene una frecuencia determinada, también tiene una longitud de onda. Bohr estudió un modelo acertado. No solo debía explicar, dice, la evidente estabilidad de los átomos, también debía poder describir cómo emitían luz los átomos. Determinó que las propiedades químicas vendrían fuertemente determinadas por la organización de los electrones en las órbitas. Y tenemos la órbita de Bohr, la primera, la segunda, la tercera hasta la sexta. Cada una de estas órbitas tienen una vibración. Y esta vibración está expresada en forma de ondas. Y esas ondas, el espacio que tiene de una onda con respecto a otra, está definida por una longitud de onda. Por eso vemos que en el nivel 1 de una partícula tenemos una longitud de onda. En el nivel 2 tenemos otra, en el nivel 3, en el nivel 4 y así sucesivamente. Por cada nivel hay una longitud de onda diferente. Sommerfeld y Zeeman manifestó que los átomos son polielectrónicos y que refutaban el modelo de Bohr, ¿no? Al considerar que para eso existía una tabla, ¿no? En este caso una tabla llamada órbitas elípticas de Sommerfeld. De acuerdo al número de orbital, ¿no? O nivel. Por ejemplo, en el primer nivel tenemos 1, los valores son de 0, el tipo de órbita es circular y el subnivel es 1s. En el segundo nivel tenemos valores de longitud de 0, el tipo de órbita es circular y el subnivel es 2s. Y así sucesivamente
2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d. En el espacio de orientación de Zeeman vimos cómo se distribuye la estructura electrónica de un átomo. De acuerdo al modelo de Heisenberg y Schrödinger, él manifiesta que al vibrar las partículas que tiene un átomo, ¿no? En caso concreto, el electrón tiene forma de onda, en este caso una onda transversal. ¿Y qué es la configuración electrónica? Es el modo en que los electrones se disponen alrededor del núcleo. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, orbitales en espacio de X y Z. Nosotros ya hemos visto en física esto. Estos orbitales están dispuestos en forma de acuerdo a su disposición geométrica. Por ejemplo, vemos el primer ejemplo, el rojito que está aquí. Vemos una especie de vector, el vector Y, el vector Z y el vector X. En ese vector hay unos ángulos. Esos ángulos nos permiten medir la rotación que tiene cada sistema molecular. Por ejemplo, nosotros queremos verificar el sistema molecular del sodio, lo hacemos a través de estos espacios en 3D, llamado RIMPE, que es la región donde es más probable que se encuentre el electrón. Y aquí nosotros tenemos un átomo, aquí tenemos la descripción de este átomo, cómo se ha relacionado de acuerdo a los niveles de energía. Por ejemplo, aquí tenemos su nivel S. El número de orbitales por su nivel es 1, representación de los subniveles con letra S, número de electrones por orbital 2, número máximo de electrones en el nivel sub 2. Estamos hablando del primer nivel. En el tercer nivel tenemos 6, en el quinto nivel tenemos 10 y en el séptimo nivel tenemos 14. La representación del átomo de galio, por ejemplo, de acuerdo a Rimpe y a las consideraciones que ya hemos visto anteriormente, vemos que el galio tiene 31 electrones. Entonces tenemos que distribuir en cada uno de los orbitales los 31 electrones, desde el primer nivel hasta el nivel quinto. Aquí vemos el número total de electrones en el nivel energético, como están. En el primer nivel energético, el subnivel es S, el número de orbitales por subnivel es 1, número de electrones por orbital 2, número máximo de electrones de ese nivel, o sea, nivel 1, 2, por lo tanto es 1s2. Mi número total de electrones en ese nivel de energía son 2. Veamos el caso de 18. Estamos en el tercer nivel energético. ¿Cuáles son los subniveles? S, P, D. ¿Cuáles son los números orbitales? 1, 3 y 5. Y el número de electrones por orbital, 2, 2, 2. Y el número máximo de electrones por subnivel, 2, 6 y 10. Por lo tanto, me queda 3s2, 3p6, 3d10, 18 electrones. Y así sucesivamente nosotros vamos ordenando en la estructura electrónica los átomos de acuerdo al nivel energético. Y este nivel energético lo hacemos en base al principio de Umbach y de Hahn, que dice que la energía de un orbital será mayor cuando mayor sea la suma de los números cuánticos principal y azimutal L, o sea, n más 1. Si la energía es igual, tendrá menor energía el orbital con menor número cuántico principal. Entonces, pero aquí tenemos el primer número, ¿no? Parte de 1s, se dirige a 2s, luego se dirige a 2p, 3s, luego 3p, 4s, y así sucesivamente hasta llegar a 7p. El principio de Hund establece que un segundo electrón no entra en un orbital si existen otros orbitales desocupados en el mismo nivel de energía. Por lo tanto, el número atómico del carbono, por ejemplo, quedaría 1s2, 2s2, 2p2. Abajo ustedes ven las flechitas. Esas flechitas son los espines, o sea, los números cuánticos. Si lo dibujamos en el espacio tridimensional, vemos que en el espacio X y en el Y solamente está ocupado por dos flechitas, porque los otros niveles ya han sido ocupados y no necesitan agregar. Entonces, el número cuántico
del carbono sería ocupado para el primer nivel, ¿no? El segundo nivel y el espacio tridimensional que corresponde a Hubble. Aquí tenemos otro número cuántico. Ahí sí están ocupados los tres niveles, si ven, ¿no? 2px, 2py, 2pz. Cuando tiene, o sea, 2p3 es el nivel, el orbital, que en el espacio tridimensional lo tenemos que configurar de esa manera. Bien, entonces este es el átomo. ¿Me espera un ratito? Bien. ¿Preguntas al respecto, estudiantes? ¿No hay preguntas? Bien, vamos a ver un video de cálculo de un fotón. Ya ese video, si han visto en las aulas virtuales, están subidos algunos videos, ¿no? Hoy les subo dos más. Vamos a ver el cálculo de un fotón. Hola, buen día a todos. En este video les mostraré cómo calcular la energía de un fotón. Los ejercicios del día. Profe, pero no se está viendo. Hola, buen día a todos. En este video... Un momento, por favor. Estaba buscando el video. Ahora sí les voy a compartir. Vamos a ver aquí en este video cómo calculamos un fotón. Y el fotón es energía, ¿verdad? Que se basa en la constante de Planck, que ya la vimos en física. Para los que vieron física conmigo, yo ya enseñé esa parte. Constante de Planck que lo hace en una frecuencia determinada. Y entonces el fotón es una onda transversal, ¿verdad? Recuerda los átomos, ¿no? El fotón es una onda transversal que viaja en el vacío. ¿Cuál es la velocidad en el vacío? Es una constante, es un número. ¿Cuánto es la velocidad en el vacío? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la velocidad en el vacío? ¿O cuánto es la velocidad del vacío? ¿O cuánto viaja la luz en el vacío? 300 kilómetros, ¿no? Correcto. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. ¿No? Recuerden que el fotón viaja a la velocidad de la luz. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Recuerden, aquí, antes de entrar en eso, para que... Entonces, nosotros tenemos un electrón que viaja en forma de onda. ¿Qué forma de onda es esta? Es transversal. Viaja en el vacío a una velocidad determinada. Pero que arriba nosotros tenemos las crestas y abajo tenemos los valles. Entonces, entre cresta y cresta hay un ciclo. O sea, hay una W que es igual a 2pi sobre la frecuencia. W es igual a 2pi sobre la frecuencia. ¿Por qué 2pi? Tenemos el ciclo. El ciclo tiene 4 cuadrantes. Cada cuadrante vale un pi. Y un pi, entonces aquí tenemos que el ciclo de una onda es igual a 2pi, que lo hace en un tiempo determinado. En un tiempo. ¿Y cómo se llama ese tiempo? Periodo. Periodo. ¿Cómo se llama el ciclo? ¿Cómo se llama el ciclo, estudiantes? Frecuencia.
frecuencia. ¿Ya? Frecuencia. Por lo tanto, esta frecuencia tiene que ver con la ecuación de Einstein. ¿Cuál es la ecuación de Einstein? Einstein decía, o Einstein decía, que la energía cinética del cuerpo es igual a un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Y que esta velocidad cuadrada tiene que ver con este ciclo. Y recuerden ustedes que en física vieron que la energía de una onda o la potencia de una onda aquel igual a la amplitud por la frecuencia por la masa y por la velocidad. Sí, frecuencia, amplitud, masa, densidad lineal. Ahora, todas estas características que ya aprendimos las vamos a ver en físico-química mediante la estructura de un fotón. Vamos a hacer unos ejercicios de fotón. Aquí les traje la información. ¿Está clara esa información, estudiantes? ¿Se recuerdan de esa información? Don Pisa, ¿se recuerda de esa información? Sí, perfecto, ya. Barzola, ¿se recuerda de esa información? Sí. Doménica Sí. Ceballos, ¿se recuerda de esa información? Muy bien, correcto, ya. Vamos a ver entonces este video. Perdón. Les mostraré cómo calcular la energía de un fotón. Los ejercicios del día de hoy son: calcular la energía de un fotón cuando se conoce lo siguiente. 1. Para una longitud de onda de lambda igual a 0.810 por 10 a la menos 8 centímetros. 2. Para una frecuencia de f igual a 5.50458 por 10 a la 16 Hz. 3. Para una longitud de onda de lambda igual a 0.0000312 milímetros. 4. Para una frecuencia de f igual a 120 por 10 a la 18 Hz. Y 5 y último, para una longitud de onda de lambda igual a 0.16 micrómetros. Antes de comenzar a resolverlos, les mencionaré un poco sobre cómo surgió el término de energía de un fotón. Planck postuló en los años de 1900 que la radiación térmica es emitida desde una superficie calentada en paquetes discretos de energía llamados cuanta. La energía de esos cuanta está dada por la ecuación E igual a H por F. Para el año de 1905, Einstein interpretó los resultados fotoeléctricos sugiriendo que la energía en una onda de luz también está contenida en paquetes discretos de energía. El paquete de energía similar a una partícula es llamada fotón, cuya energía también está dada por la ecuación E igual a H por F, en donde E es la energía de un fotón, H es la constante de Planck, cuyo valor es igual a 6.625 por 10 a la menos 34 joules segundo, y F es la frecuencia. Sabiendo lo anterior, ahora les mostraré el espectro electromagnético. Es importante conocerlo porque con él sabremos con qué tipo de onda electromagnética se está trabajando. En el diagrama se muestran ondas electromagnéticas como los rayos gamma, rayos X, los rayos ultravioleta, los infrarrojos, microondas y ondas de radio. Pueden notar que la frecuencia está dada en hertz, mientras que la longitud de onda en metros. Además, pueden ver que a mayor frecuencia, menor longitud de onda se tendrá y viceversa. En el diagrama se muestra la longitud de onda para el espectro visible. Ahora sí iniciemos. En el primer ejercicio se tiene como dato una longitud de onda de 0.810 por 10 a la menos 8 centímetros. Para calcular la energía de un fotón con esa longitud de onda se debe utilizar la ecuación E igual a H por F. Pero en esa ecuación no se puede sustituir directamente la longitud de onda. Es por eso que se necesita de la siguiente ecuación: F igual a C entre lambda. La frecuencia F es igual al cociente de la velocidad de la luz en el vacío entre la longitud de onda. El valor de la velocidad de la luz es de C igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y lambda ya se tiene como dato. Ahora la ecuación de energía de un fotón queda de la siguiente forma: E es igual a H por F.
pero a su vez es igual a h por c entre lambda. Pero se requiere que la longitud de onda esté dada en metros. Por ello, se hará una conversión de centímetros a metros. Lo que se hace es dividir esa cantidad en centímetros entre 100. Entonces, ahora la longitud de onda es lambda igual a 0.810 por 10 a la menos 10 metros. De esa forma ya se puede utilizar la ecuación. Sustituyendo los datos se tiene lo siguiente. 6.625 por 10 a la menos 34 joules segundo por 3 por 10 a la 8 metros entre segundo, y eso a su vez va a estar dividido entre 0.810 por 10 a la menos 10 metros. Se multiplica y se hace una división. Se simplifican unidades de medida y finalmente se tiene como resultado una energía de 2.45 por 10 a la menos 15 joules. Y si quieren la energía en electrón-volt, deben hacer una conversión de la siguiente manera. Un electrón-volt equivale a 1.612 por 10 a la menos 19 joules. Por lo tanto, la energía que teníamos en joules se va a multiplicar por un electrón-volt y a su vez se va a dividir entre 1.602 por 10 a la menos 19 joules para que se eliminen las unidades y todo quede en unidades de electrón-volt. Por lo tanto, el resultado en electrón-volt es igual a 15.293 por 10 al cubo electrón-volts. El nuevo Onix RS, con poderoso motor turbo, radio MyLink y 6... Ahora pasemos al segundo ejercicio. Aquí se da como dato la frecuencia, cuyo valor es de 5.50.458 por 10 a la 16 Hz. Por lo que solo se debe sustituir directamente en la ecuación E igual a H por F. Entonces 6.625 por 10 a la menos 34 joules segundo por 5.50.458 por 10 a la 16 Hz. Y si quieren saber cómo se simplifican las unidades de medida, deben saber que la frecuencia que está dada en Hz es el número de veces que se repite un ciclo en un segundo. Así que la otra unidad de medida de la frecuencia es 1 entre segundo. Es decir, el número de veces que se repite un ciclo en un segundo. Ojo, no se está pasando de hertz a segundos, solo se está representando a los hertz como el número de ciclos en un segundo. Deben recordar que la frecuencia hertz es inversamente proporcional al tiempo. Entre mayor frecuencia, menor tiempo se tendrá. Entonces, se va a tener un hertz de frecuencia cuando en un segundo se dé un solo ciclo. Así que la energía del fotón va a ser igual al producto entre 6.625 por 10 a la menos 34 joules segundo por 5.50.458 por 10 a la 16 sobre segundo. Multiplicando y simplificando unidades, la energía es de E igual a 3.6467 por 10 a la menos 17 joules. Y para pasarlo a electrón-volt se hace otra vez la conversión. Es decir, dividimos esta energía en joules entre 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Y el resultado en electrón-volt es igual a 227.63 electrón-volts. Para el tercer ejercicio se tiene lo siguiente. Una longitud de onda de lambda igual a 0.0000312 milímetros. Se debe pasar la longitud de onda a metros, ya que está dada en milímetros. Para ello, se deberá dividir la cantidad entre 1000, o lo pueden multiplicar por 10 a la menos 3. De esa forma, la longitud de onda ahora es lambda igual a 0.0000312 por 10 a la menos 3 metros. Y se debe sustituir en la ecuación E igual a H por C entre lambda. Multiplicando la constante de Planck por la velocidad de la luz en el vacío y dividiendo eso entre la longitud de onda, tenemos una energía de 6.370 por 10 a la menos 18 joules. Pasando de joules a electrón-volt, es decir, nuevamente dividiendo entre 1.602 por 10 a la menos 19 joules, tenemos una energía de 39.76 electrón-volts. Pasemos ahora al cuarto ejercicio. Para una frecuencia F de 120 por 10 a la 18 Hz, la energía va a ser igual al producto de la constante de Planck por esta frecuencia. Multiplicando y simplificando unidades, se tiene que la energía en joules
es igual a 7.95 por 10 a la menos 14. Y la energía en electronvolt es igual a 496.25 por 10 al cubo. Finalmente, se resolverá el último ejercicio. Para una longitud de onda de lambda igual a 0.16 micrómetros, obtener la energía en joules y en electronvolts. Aquí se debe pasar de micrómetros a metros. Para ello se debe multiplicar la cantidad por 10 a la menos 6. Y entonces ahora ya se puede sustituir directamente en la ecuación E igual a H por F, que es igual a su vez H por C entre lambda. Sustituyendo la constante de Planck, la velocidad de la luz en el vacío y la longitud de onda, se tiene que la energía en joules es igual a 1.2421 por 10 a la menos 18. Y la equivalencia en electronvolts es de 7.753 electronvolts. Y con ello termino este video. Espero que les haya gustado. Bien, nosotros entonces ya hemos descubierto cómo hemos calculado un fotón. Es facilito, es una técnica que ya se la ha venido realizando. Para eso necesitamos conocer cuál es la velocidad de la luz, compararla con la longitud de onda y multiplicarla por la constante de Planck. O sea que la fórmula es, la energía es igual a la constante de Planck por C dividido para la longitud de onda. Ese es todo el proceso. Pero para eso hay que también conocer ciertas unidades, ¿no? Un micrómetro, cuántos metros, un centímetro, cuántos metros, ¿no? Esas características. Y ahí tienen ustedes ya descubierto lo que es un fotón y a dónde surge, cómo lo debemos calcular. Vamos con nuestra siguiente clase. Nuestra clase del día de hoy es las técnicas espectrofotométricas. En las técnicas espectrofotométricas nosotros vamos a hablar del espectro. Primero vamos a hablar lo que es, vamos a hablar primero lo que es el espectro electromagnético. ¿Por qué? Perdón, el electromagnetismo, perdón, disculpen. ¿Qué es el electromagnetismo? ¿O de dónde surge el electromagnetismo? Es que hay diferentes científicos que estudiaron el fenómeno de la luz. En física ya nosotros lo estudiamos, ¿verdad? La luz viaja en el vacío. Ya. Entonces, de acuerdo a Isaac Newton, que fue el propulsor de descubrir este fenómeno de la luz, ¿no? Y lo relacionó con la primera ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Luego vino Christian Huygens. Allá, me olvidaba de algo. Newton decía que la luz tenía forma corpuscular. Corpuscular, ¿no? Que viajaba de manera rectilínea. Tenía forma corpuscular y viajaba de manera rectilínea. Christian Huygens decía que la luz, ¿no? Está de acuerdo con Newton, pero que era una onda. Una onda. Luego viene Maxwell, James Maxwell, y dice que la luz en realidad es una onda. Pero que tiene, aparte de eso, para ser una onda y para que pueda viajar, necesita un carácter eléctrico y magnético. Entonces de ahí se conoce que la luz es una onda electromagnética, o sea, una OE. La luz es una onda electromagnética.
Luego viene Max Planck, o Planck, no es más Planck. Y dice que la luz contiene unos paquetes energéticos llamados fotón, correcto, fotón. O sea que la luz tiene unos paquetes energéticos que viajan en el vacío llamados fotones. Entonces, en un campo eléctrico, positivo y negativo, yo tengo ¿qué cosa? Una intensidad de corriente llamada E, y tengo la fuerza eléctrica necesaria para mover las cargas de un lugar a otro. Entonces, para que un campo eléctrico sea uniforme, las cargas de ese campo deben de ser, para que el campo eléctrico sea uniforme, las cargas eléctricas deben ser Positivas. no, las cargas eléctricas de un campo, para que un campo eléctrico sea uniforme, sus cargas eléctricas deben ser Opuestas. no, Distintas. iguales, no se olviden, iguales. Las cargas eléctricas deben ser iguales. Entonces, si yo tengo este campo eléctrico y yo quiero manejar una partícula dentro de este campo, no lo puedo manejar de manera eléctrica, tiene que ser también de manera magnética. Entonces en este campo debe haber un campo magnético llamado B. Entonces yo muevo mi partícula en un campo eléctrico y también un campo magnético llamado B. ¿Ya? Bien. Esa es la parte introductoria del electromagnetismo y nos vamos a estudiar ahora la espectrofotometría. Pero ¿qué tiene que ver el electromagnetismo y la espectrofotometría? En algo sencillo y concreto. Resulta que yo tengo un átomo, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Alrededor del átomo que tengo, un núcleo. En el núcleo que tengo, cargas positivas, cargas neutras. Alrededor del núcleo que tengo, electrones, ¿verdad? Estos aquí tienen carga negativa. ¿Y cómo se llaman estos? Este giro alrededor del núcleo que lo hace sobre su propio eje. ¿Cómo se llama? Spin. Spin, correcto. Spin. ¿Cómo están representados los spins? Por flechitas. Estos spins vamos a estudiarlos ahora en espectrofotometría. ¿Okay? Entonces vamos a la diapositiva que nos está esperando. Les comparto la diapositiva. Hasta ahí está todo claro, estudiantes. ¿Sí? Una manita. Sí, profe. Perfecto. Sí, doctor. Ya, está bien, ¿no? Ya estamos bien, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? Perfecto. Ya. Entonces, en las técnicas espectrofotométricas vamos a ver las técnicas de absorción ultravioleta visible, que ustedes cuando vayan a la materia de análisis instrumental lo van a ver con mayor profundidad. Aquí vamos a ver las bases de esa espectrofotometría. Para estudiar la espectrofotometría nosotros tenemos que primero comenzar con los métodos instrumentales de análisis. Los métodos instrumentales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar son con instrumentos. Vamos a trabajar con el instrumento llamado absorción atómica, infrarroja, el instrumento ultravioleta, el instrumento de masa acoplado. Bueno, en fin, como unos 15 tipos de instrumentos. Allá, pero cada instrumento necesita de un método. O sea, de un método de estudio, ¿no? Ya, entonces veamos qué es eso. Dice que están basados en la medida de propiedades químicas y físicas de los analitos. Las analitos son las muestras, ¿no? Una muestra representativa. El analito es una composición de la muestra representativa con fines cualitativos y cuantitativos. La medida se realiza en un instrumento apropiado. Cuando digo un instrumento apropiado, estoy hablando de un equipo, ¿no?
Entonces, para el método yo necesito de una propiedad de medida, de un método instrumental. ¿Cuál es la propiedad de medida? Dice la absorción de radiación. En la absorción de radiación, esa es una propiedad del instrumento. O sea, cómo yo voy a trabajar en ese equipo. Yo sé que en ese equipo va a haber una absorción de radiación que me va a permitir distinguir un metabolito. Allá, ¿cuál es el método para esta propiedad? La espectrofotometría de absorción. ¿Cuál es el método instrumental de esa propiedad? El método óptico. ¿No? Óptico. Otro, la emisión de radiación. Y eso es una propiedad. ¿Cuál sería el instrumento para esa emisión de radiación? La espectroscopía de emisión. ¿Y cuál es el método instrumental? El óptico. Para el potencial eléctrico, ¿cuál es el instrumento? Una potenciometría. Un potenciómetro, creo que es para medir, por ejemplo, el pH. Es un equipito pequeño. Es un potenciómetro que mide el pH. ¿Qué mide ese un potencial eléctrico? O sea, son las unidades de potencial de hidrógeno, de acidez o basicidad de una muestra. ¿Cuál es el método instrumental? Electroanalítico. Cuando ya me dice electroanalítico, significa que yo tengo una parte eléctrica y otra parte analítica. O sea, es un equipo eléctrico. Para medir la corriente eléctrica, por ejemplo, ahí medimos lo que es voltajes, ¿no? Medimos el electronvoltio, medimos, por ejemplo, la salinidad, ¿no? En una corriente eléctrica. ¿Qué equipo necesito? Una voltaperometría. ¿Cuál es el método? Electroanalítico. Luego dice una resistencia eléctrica. Ah, ya, una resistencia eléctrica. Entonces todos se imaginan que es un ohmio. Ya, perfecto. ¿Cuál es el equipo que yo necesito? La conductimetría. Ese equipo se llama... La conductimetría es para medir la conductividad. ¿Qué mide la conductividad? Es el paso de corriente eléctrica dentro de una muestra. El paso de corriente eléctrica. ¿Cuáles son métodos ópticos de análisis? ¿No? Dice el fundamento. Son aquellos que miden alguna propiedad de la radiación electromagnética emitida por la materia o que interacciona con ella. Y se clasifica de esta manera. Métodos espectroscópicos, métodos de absorción, métodos de emisión y no espectroscópicos. Veamos uno de ellos, los espectroscópicos. Son aquellos que existen intercambio de energía entre la radiación y la materia. Método de absorción son aquellos que miden la disminución de la potencia de la radiación electromagnética debido a la absorción que se produce en su interacción con el analito. Método de emisión son aquellos que miden la radiación electromagnética emitida cuando el analito es excitado por energía térmica, eléctrica o radiante. En física, ¿ustedes se acuerdan? Nosotros trabajábamos con los tubitos de gases enrarecidos. Le poníamos un alto voltaje al tubito. ¿Qué aparecía? Vibraba, ¿no? El tubito, había una vibración. Los gases comenzaban a escindir. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos una espectrofotometría de emisión. ¿Y qué es eso? Es cuando la luz emite un conjunto de radiaciones electromagnéticas. Y esas radiaciones electromagnéticas se ven en forma de rayas brillantes de luz. Métodos no espectroscópicos. Se producen cambios en la dirección o en las propiedades físicas de la radiación. Ahí tenemos la dispersión, la refracción, la difracción y la rotación óptica. En este semestre anterior nosotros vimos con los estudiantes el fenómeno de la difracción, pero ya en la práctica, ellos ya pudieron medir las longitudes de onda que se produce en un fenómeno de difracción. ¿Y qué es una difracción? Ya les expliqué ayer esa parte de la difracción. La refracción ustedes también ya la saben, ¿no? Se lo hacen entre dos medios, un medio 1 y el medio 2.
La dispersión, bueno, eso no lo hemos tratado, pero se trata también de partículas aisladas. Y la rotación óptica es la que estuvimos viendo no hace mucho con los átomos, ¿no? En el espacio tridimensional. Cómo rota el ángulo, o cómo el spin produce una rotación óptica. Por lo tanto, ¿qué es la radiación electromagnética? Es una forma de energía. Justamente en físico-química lo que nosotros vamos a estudiar es la transferencia de energía. Entonces, la radiación magnética es una forma de energía que se transmite por el espacio a una gran velocidad sin soporte de materia. Ejemplo. Dicen que las ondas que recibimos del Internet son ondas electromagnéticas o es proceso de una radiación electromagnética. Ahí vemos que no tiene materia, viaja en el infinito, por todo el espacio, pero no lleva materia. Por lo tanto, la radiación electromagnética puede describirse según la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular. La teoría ondulatoria ya les hablé, ¿no? Que la luz tiene una onda transversal sinusoide. Esas ondas sinusoidales son más o menos como aquellas de la polarización de la luz, que tiene una parte eléctrica y una parte magnética. La teoría corpuscular es un flujo de partículas o corpúsculos de energía llamado fotones. ¿Quién hablaba de que la luz tenía forma corpuscular? Isaac Newton. Y ahí miren, ahí está. Flujo de partículas o corpúsculos de energía llamado fotones. Newton tenía la razón. Teoría ondulatoria. Parámetros ondulatorios. La radiación electromagnética se representa como ondas consistentes en campos eléctricos y magnéticos. Eso yo ya les hablé. Que están en fase y que oscilan sinusoidalmente de manera perpendicular entre sí y respecto a la dirección de propagación. Por ejemplo, en la primera gráfica, ustedes ven esta gráfica, esta es una manera sinusoide o a través de una polarización. Ven, si ven arriba las flechitas, esa es la parte eléctrica, si ven la parte azul, esa es la parte magnética y viaja hacia el infinito, hacia dirección X en el plano tridimensional. Parámetros ondulatorios, ustedes vemos ya la onda, que tiene una longitud de onda, tiene amplitud, tiene una potencia con la que viaja. Teoría corpuscular. Propiedades corpusculares de la radiación electromagnética. Dice que es considerada como paquetes discretos de energía llamados fotones o cuantos. Entonces, la radiación electromagnética son fotones o cuantos. Claro, son paquetes energéticos, ¿no? ¿Qué dualidad existe entonces entre la onda y la partícula? Entonces veamos. Decimos que un fotón es una partícula que tiene masa cero y energía y que es proporcional a la frecuencia de la radiación. Por lo tanto, la energía de un fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación. La frecuencia está expresada en hercios o ciclos por segundo a la menos 1. Mientras que la constante de Planck es igual a 6.624 por 10 a la menos 27 hercios. También está expresada en Joule, ¿no? Pero ya eso ya es con otra potencia. Y la energía del cuanto de radiación, ¿cómo está expresada? ¿Cuáles son las unidades de medida del cuanto de radiación? Son las calorías por mol a la menos 1. Caloría por mol a la menos 1. Por lo tanto, ya haciendo fórmulas, la velocidad de la luz es igual a la frecuencia de la radiación por la longitud de onda. Sabemos que la velocidad de la luz en el vacío en centímetros es 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo a la menos 1, o centímetros sobre segundo. Por lo tanto, la energía de un fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación. Si sustituimos la frecuencia de la radiación por la fórmula, entonces nos queda constante de Planck que multiplica a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Por lo tanto, decimos que cuando la longitud de onda aumenta, disminuye la energía y frecuencia del fotón. Aprendas esa parte. Cuando la longitud de onda aumenta,
disminuye la energía y frecuencia del fotón. Ya estudiando entonces el espectro electromagnético, vamos a ver el conjunto de radiaciones electromagnéticas que tiene el espectro. Aquí vemos nosotros de los radios de ondas de radio hasta los rayos gamma. Antes de las ondas de radio, nosotros tenemos que el pico es de 100 metros de propagación. Miren que la onda es transversal muy amplia. En el espacio de microondas está entre 10 milímetros, que es igual a 1 centímetro de propagación. Son muy rápidas. Microondas, las radiaciones de microondas. La radiación infrarroja está en 10 micrómetros. La región luz visible, que es donde nosotros vamos a trabajar. La región luz visible, ¿en cuál longitud de onda está? En 1000 milímetros o en 1 micrómetro. La radiación ultravioleta, en 100 milímetros aproximadamente. Los rayos X están entre 10 a la menos 1 milímetros a 1 nanómetro. Y los rayos gamma, si ven que ya la onda es más, ya se presenta una onda perpendicular, longitudinal, perdón, y está en 10 a la menos 5 milímetros. Y así sucesivamente los rayos. Ahora, en la luz visible, ¿qué tipos de luz vemos? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Claro, cada color tiene una longitud de onda. Cada color. Veamos el método de absorción. La absorción es un proceso por el cual una especie en un medio transparente capta selectivamente ciertas frecuencias de la radiación electromagnética. Entonces estos equipos se manejan con radiación electromagnética. Entonces yo tengo una muestra y mi analito de mi muestra capta cierta frecuencia de la radiación. Entonces el fotón es absorbido, se hace pasar a la especie de su estado fundamental a un estado excitado de energía. El estado fundamental es el estado inicial, ¿no? El estado excitado ya es cuando la onda comienza a vibrar. Y entonces nos presenta la formulita que están ahí. El estado fundamental más la constante de Planck o la radiación de la frecuencia es igual al modo excitado, a la energía. Ahora, tras un corto periodo de tiempo, aproximadamente de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 9 segundos, se pierde la energía de excitación, generalmente en forma de calor, y la especie vuelve a su estado fundamental. Los métodos de absorción tienen la ventaja de producir poca o ninguna alteración en el sistema estudiante. Un método de absorción es un espectro de absorción, ¿no? Es donde el analito capta un conjunto de radiaciones monocromáticas para que pueda ser leído, para que pueda ser descubierto. A lo contrario de la emisión, que es la que emite las radiaciones monocromáticas, y la absorción es la que absorbe de ese conjunto de radiaciones una frecuencia o cierta frecuencia. Permiso un ratito, estudiantes. Necesitaba de agua. Bien. Los requisitos para esta absorción de radiación electromagnética. Dice, para que la radiación electromagnética sea absorbida por la materia, o sea, por el analito, debe cumplirse dos condiciones generales. Primero, debe haber una interacción entre el campo eléctrico de la radiación y alguna carga eléctrica de la sustancia. Segundo, que la energía de la radiación incidente
debe ser exactamente igual a la energía cuantizada que requiere la sustancia. De ahí empleamos la ecuación de Bohr, que dice que la delta energía es igual a la energía final menos la energía inicial, y esto es igual a la constante de Planck por la frecuencia de radiación. Entonces vemos que la variable H por sigma es igual a la energía del fotón absorbido. Luego viene la energía total de la materia en estado fundamental, la energía total de un estado permitido de energía superior, etc. Fundamento de la espectrofotometría de absorción ultravioleta visible. Es un método instrumental óptico basado en la medida directa de la absorción de la radiación electromagnética ultravioleta visible por las moléculas del analito contenido en la muestra. Entonces, la región ultravioleta comprende entre 10 y 400 nanómetros y la región visible entre 350 y 750 nanómetros. Entonces, tenemos dos tipos de región. La región ultravioleta que se maneja entre 10 y 400 nanómetros y la región visible donde nosotros vamos a trabajar en nuestra vida profesional comprende entre 350 y 750 nanómetros. Las radiaciones ultravioleta y visible tienen en común el hecho de que la absorción de ambas regiones por moléculas provoca excitación de electrones de enlaces a niveles de energía superior. Los picos de absorción pueden correlacionarse con los tipos de enlace de la especie absorbente, base de su aplicación cualitativa. Ya después vamos a ver estos enlaces. Fundamento de la espectrofotometría. Por lo tanto, es un analito molecular tiene la capacidad de absorber. El analito absorbe ciertas longitudes de ondas características de la radiación que se está emitiendo en ese momento. En este caso, la ultravioleta visible. En este proceso, la radiación es transferida temporalmente a la molécula y, como consecuencia, disminuye la intensidad de la radiación. Dicha disminución, debida a la absorción experimentada por el analito, puede ser cuantificada utilizando diversas magnitudes, siendo la absorbancia la más comúnmente utilizada en la espectrofotometría. La absorbancia es la que indica la medición, ¿no? Entre la absorbancia y la concentración, la absorbancia es la que nosotros debemos de guiar. La aplicación cuantitativa de la espectroscopía de absorción se basa en la medida a una longitud fija de la absorbancia de una disolución del analito contenida en una cubeta transparente de camino óptico B centímetros. La cubeta es donde se resecta, se pone el analito y este analito capta un conjunto de radiaciones monocromáticas para que pueda ser leído su composición. Aquí vemos, por ejemplo, el proceso de la región ultravisible. Dice, aquí hay una atenuación de un haz de radiación por una especie de absorbencia contenida en la cubeta. Entonces tenemos la cubeta, aquí esta flecha azul es la radiación electromagnética que ingresa a la cubeta que tiene el analito. Ella transmite una radiación, ¿no? Y a través de los picos de energía vamos obteniendo la respuesta. Entonces, ¿qué respuesta tenemos? Aquí vemos la imagen de la absorbancia en relación con la frecuencia o la longitud de onda expresada en nanómetros. Nos expresa que aquí hay una imagen, ¿no? Que tiene una forma de onda. En este caso es un espectro de absorción. Transmitancia y absorbancia. ¿Qué es una cosa y lo otro? ¿Qué es la transmitancia? Es la fracción de radiación que una sustancia deja pasar cuando la radiación electromagnética atraviesa la muestra. Bien, regresemos al ejemplo anterior. Aquí tenemos, ¿sí ven? Esta es la transmitancia. Ingresa a la cubeta. Ella toma una frecuencia de esta radiación, la cubeta toma una frecuencia. Se transmite y produce este espectro. Por lo tanto, la transmitancia es igual T, es igual a P sobre P sub 0, ¿no? O sea, sobre la
sobre la absorción P sub 0 menos la absorción transmitida. Por lo tanto, T puede valer desde 0 hasta 1% y T puede valer desde 0 hasta 100%. Esa es la transmitancia, es lo que transmite la radiación a una sustancia. Y la absorbancia es la atenuación de la intensidad de la radiación cuando ésta incide sobre una muestra, o es la cantidad de energía que la sustancia toma para pasar a un estado más excitado. Ahí vemos un espectro de absorción, cómo está configurado. Y esto que sí nos interesa bastante es la teoría del color. Si nosotros manejamos la teoría del color, ya tenemos todo restablecido. Dice que la sensación de color se produce cuando disminuye apreciadamente una masa de la región visible. Claro, mientras el color rojo es más intenso, el violeta es menos intenso. Entonces este se va produciendo cuando disminuye la región visible. Ahora dice, si el ojo recibe luz de todas las longitudes de onda de la región visible, el efecto es luz blanca. El color aparente siempre es el color complementario del que ha sido eliminado. Los colores complementarios son útiles para predecir la longitud de onda de absorción de los compuestos coloreados. Una disolución amarilla absorberá luz azul, en este caso 450 a 480 nanómetros. Para analizarlo debemos usar luz con esta longitud de onda. Esto no es de gran importancia. Esto sí nos importa. Veamos. La longitud de onda está expresada en nanómetros. El color absorbido, y hay un color complementario y un color observado. El color absorbido es cuando el analito absorbe el color. Y cuando ya se produce el espectro, ese sería el color observado. Veamos. Dice que una disolución se observa color azul cuando se ilumina con luz policromática, porque absorbe longitudes de onda en este espectro y transmite o deja pasar una longitud de esto. Claro, de los 580 solamente van a pasar 440. ¿Por qué? Porque el analito va a tomar solo una frecuencia de esa longitud de onda. Veamos, el violeta toma una longitud de onda de 380 a 420. Y vamos a observar un amarillo verde. De 420 a 440, azul violeta. Y necesita de 550 a 580. El azul, y así. Todos los colores necesitan una radiación para poder producir un espectro. Miren, aquí está el caso de la radiación. Aquí tenemos dos cubetas de color amarillo. Entonces dice que la absorción mínima longitud de onda de trabajo y colocar con cara transparente perpendicular en la edición del lazo. Entonces colocamos una cubeta en un equipo y que pueden ser de vidrio o plástico para que se produzca una región visible, para poder ver la parte visible. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos de la región ultravioleta la radiación y vamos a producir un espectro en la región visible. Detectores. ¿Cuál es la función de un detector? Es convertir la respuesta en una señal medible. ¿Qué características debe tener un detector? Debe responder a un amplio rango de longitudes de onda, debe dar una respuesta rápida, deben ser sensibles a bajos niveles de radiación y deben producir una señal eléctrica fácilmente amplificable. Los espectrofotómetros. Aquí tenemos de A sencillo y doble A. ¿Qué partes debe tener un espectrofotómetro? Una fuente de radiación, un sistema selector de longitudes de onda, la cubeta de la muestra, luego ir al fotodetector, este amplifica la información
Y por último lo llevamos a un registrador o PC. El AA debe tener una fuente de radiación, un sistema de selector, debe tener dos cubetas, una cubeta de muestra y una cubeta de referencia. La una debe tener una fotocelda 1 y la otra fotocelda 2. Todas las dos llevan a un purificador diferencial y este a un registrador o PC. Entonces, ¿dónde aplicamos la espectroscopía? De la región ultravisible. Es una de las técnicas de laboratorio más comúnmente encontradas en los análisis de alimentos. Ejemplo, en la cuantificación de macrocomponentes. El contenido total de hidratos de carbono por medio del método del fenol ácido sulfúrico. O las estimaciones de enranciamiento, el estado de oxidación de los líquidos. Por ejemplo, la mantequilla, por medio del ensayo del ácido tiobarbitúrico o la determinación de pigmentos basado en su función de radiación en la zona visible. Y así tenemos que el análisis de contenido de proteínas solubles, determinación de nitritos en jamón de York, hierro en vinos, fosfato en bebidas, son especies que no absorben en la región visible mediante su reacción previa con reactivos adecuados para dar un compuesto coloreado. Bien, estudiantes, esa es la parte de la espectrofotometría. Les he dado un poquito de instrumental. Hay una parte que no hay que considerarla, simplemente lo que estamos estudiando son los tipos de espectros, ¿no? Que son rayos gamma, rayos violeta, rayos microondas, etc. Y donde nosotros vamos a trabajar es en la región visible, ¿no? Debemos de considerar en qué longitud de onda estamos trabajando en la región visible, porque cada color tiene una longitud de onda diferente en la región visible. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora sí, voy a tomarles la lista y les voy a enviar que hagan una tarea como actividad sincrónica. ¿Sí vieron a los científicos que estudiaron los átomos? Vieron como unos 8 científicos. Sí. Bien, entonces Sí. ustedes van a hacer ahora un taller. Ya están organizados los grupos. Ya pueden ver, visibilizar sus grupos. En grupos van a trabajar la primera tarea. Van a hacer un trabajo bibliográfico de los 8 científicos que aparecen ahí, incluido Isaac Newton. ¿Qué van a hacer ahí? Van a trabajar, van a describir los trabajos científicos que hicieron cada uno, ¿no? Una vez que lo describen, tienen que poner la bibliografía de dónde tomaron la información. Es un taller, es un taller subido en una tarea, en la que ustedes más tarde tendrán que reunirse, discutir, analizar, porque ya están los grupos, y una vez que discuten, suben la tarea. Yo ya mismo les voy a subir el recurso para que ustedes suban esa tarea, ¿no? Tarea que se va a llamar de análisis de científicos en el descubrimiento del átomo. Esa es la primera tarea. La otra tarea que tienen que hacer es descargar los dos primeros libros que tiene el sílabo. A ver, descarguemos esos 2 primeros libros. Y si ustedes tienen el link, me envíen el link porque yo no lo puedo descargar. A ver, ustedes que son los expertos estudiantes. ¿Cómo los links, profe? En el menú.